este caso del Ministerio Público Fiscal, es que yo quiero poner en conocimiento a la sociedad cómo fueron determinadas cuestiones. Concretamente, hace un tiempo atrás recibí de parte de las 3 fuerzas de seguridad con las que trabajamos en Fiscalía unos resultados de unas intervenciones telefónicas en donde se le mencionaba al doctor Apóstolo como involucrado con determinadas personas vinculadas al mundo del narcotráfico. En ese sentido, al recibir esta noticia, yo puse inmediatamente en conocimiento al Procurador General de la Nación, porque por supuesto como funcionarios públicos estamos obligados a denunciar cuando recibimos la sospecha de una noticia criminis, y así lo hice. Lo puse en conocimiento del procurador, el procurador asignó a la Procuraduría contra la Narcocriminalidad para que investigara esas cuestiones. En el interín recibo una declaración de un arrepentido en el marco de otra causa. Voy, le recibo la declaración, por supuesto esto con todos los recaudos de la ley 27.304, en el marco de esa declaración es que este imputado arrepentido manifiesta que venía recibiendo presiones desde hacía aproximadamente un año para pagarle a esta persona, concretamente al doctor Martín Apóstolo, para obtener algún tipo de beneficio procesal. Esto en contra de lo que dictaminábamos nosotros aquí en la Fiscalía. Ante semejante situación, esto ocurrió un sábado, fue el 18 de marzo de este año, inmediatamente me puse en contacto con el juez federal, el doctor Herrera Piedrabuena, me puse en contacto con la Procuración, con el doctor Diego Iglesias, a cargo de la Procunar, y esa misma noche solicito, junto con el doctor Diego Iglesias, el allanamiento a la casa de este funcionario denunciado, el secuestro del teléfono y el secuestro del vehículo. Inmediatamente el día siguiente solicito que se lo desvincule, tanto de su cargo de auxiliar fiscal como de concurrir aquí a la Fiscalía. Es decir, que desde marzo de este año el doctor Apóstolo no viene a trabajar acá a la Fiscalía. Esto, ¿por qué lo aclaro? Porque dicen que sigue trabajando. No ha venido. Sí, no ha concurrido desde aquella oportunidad en que yo tomé conocimiento de esta circunstancia y solicitamos las medidas urgentes, como fue el allanamiento y el secuestro del teléfono. Allí el procurador lo desvincula y, por pedido mío, por supuesto, deja de ser auxiliar fiscal, porque también quiero aclarar que él no es fiscal federal, nunca lo fue en sentido concreto con acuerdo del Senado, como puedo ser yo que tengo un acuerdo del Senado que cumplí con todo. Exacto, es un auxiliar de la Fiscalía, pero es un cargo de funcionario público. Por ende, correspondía que cumpliera con todos los deberes de lealtad y probidad que nos exige el reglamento y, por supuesto, la ley. Queda desvinculado de la Fiscalía Federal, se lo asigna a otra fiscalía, la Fiscalía de Catamarca, y la causa penal continuó su trámite. Yo me inhibí porque él precisamente trabajaba acá en la Fiscalía y se lo designó para que continuara en la causa el doctor Diego Iglesias. Asimismo, el juez federal, el doctor Herrera Piedrabuena, también se inhibió y continuó el doctor Camilo Quiroga Uriburu. Esto por una cuestión de que el contacto está previsto precisamente en el código como una causal para inhibirse, para precisamente preservar la investigación y que sea todo como corresponde por ley. Continúa la causa y es que esta semana, el día lunes, salió el auto de procesamiento con prisión preventiva, conforme me preguntaban, y en este sentido me parece muy importante destacar y poner de relieve que los controles internos del Ministerio Público Fiscal funcionaron. Esto no va en desmedro de la Justicia Federal de La Rioja, sino que significa una depuración y que el mismo sistema excluye o separa a quien está sospechado de corrupción. Entonces esto no nos mancha a todos, no somos todos iguales. Lo que sí me parece relevante, muy importante de destacar, es que la justicia federal repele cuando hay una persona sospechada de corrupción. Esta persona está respondiendo ante la justicia, se le ha dictado el auto de procesamiento y las lecturas que se han hecho, la perspectiva respecto al análisis del caso, me parece que es muy importante tener en cuenta porque la justicia federal aquí funciona. Y así como a lo largo del país tenemos los casos, por ejemplo, del juez Bento, que está siendo sometido a proceso y por un jury,
el juez Soto Dávila, Reynoso, en distintas provincias de la Argentina, la misma justicia es la que ejerce el control interno y separa a esas personas sospechadas de corrupción para que no estén más dentro del sistema, con el agravante de que todos estos casos tienen que ver con actividades espurias, actividades delictivas para beneficiar a narcotraficantes. Nosotros acá en Fiscalía ponemos el cuerpo y el alma luchando contra el narcotráfico todos los días. ¿Que intervino hoy son de narcotráfico? Hay un caso que no. Porque también se lo acusa de prevaricato en su función en determinadas ocasiones como fiscal ad hoc, reitero, no era fiscal en los términos de la Constitución, sino específicamente para algún transitorio. Son muchos los hechos que se le atribuyen, está en manos de la justicia, que es lo importante, y deberá responder en ese marco. Lo que sí me parece que hay que dejar en claro estas cuestiones para que no se malinterprete, no somos todos iguales, no da todo lo mismo. Nosotros nos arriesgamos mucho en la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico es una problemática que afecta a todo el país, en particular a La Rioja, de manera muy grave. Yo he recibido amenazas de muerte, he estado en graves situaciones de riesgo por luchar contra el narcotráfico. Entonces, que pasen este tipo de cuestiones es alarmante, es muy preocupante, pero es importante que funcionen las instituciones y los controles para que esa persona responda judicialmente y tenga su proceso penal y allí se diluciden todas sus responsabilidades penales. También, en el mismo momento en que salió el auto de procesamiento, el Procurador General también con mano firme dispuso al inicio del sumario de la suspensión de este funcionario en el Ministerio Público Fiscal. Es decir, que el doctor Casal también acompaña y va de la mano en esta lucha contra la corrupción interna, porque creo que mucho daño nos hacen los narcotraficantes, pero más daño nos hace la corrupción. Doctora, ¿desde cuándo es fiscal y qué pena le cabería? El doctor Apóstolo, también vale señalar que hace 20 años que él trabaja acá. Yo cuando ingresé aquí, él ya estaba. En La Rioja somos pocos, nos conocemos mucho, hay varias aristas a tener en cuenta, pero él hacía 20 años que trabajaba acá. Ante las sospechas de irregularidades, yo como titular de la Fiscalía lo puse inmediatamente en conocimiento del Procurador General y se tomaron las medidas para la investigación, sumado a después, por supuesto, la cuestión del imputado arrepentido que lo sindicó como cobrando coimas. ¿Es cierto que tiene prisión domiciliaria? Sí, se le dictó el auto de procesamiento con prisión preventiva y esa prisión preventiva la va a cumplir de acuerdo a lo que surge de la resolución en el domicilio en función de problemas de salud que estaría padeciendo. Doctora, ¿qué pena le cabería? Digo, son muchos delitos los que se le atribuyen, o sea, no solo el incumplimiento de los deberes de funcionario público, el prevaricato y la concusión. Así que eso, por supuesto, que se va a dilucidar en el momento del juicio, en el momento del pedido de pena, si es que todo esto continúa conforme a derecho, que es lo que todos esperamos, que en definitiva se cumpla con la ley y como lo vengo diciendo siempre, los funcionarios públicos nos debemos a la sociedad, nosotros cobramos un sueldo que nos paga la sociedad, entonces cuánto más nosotros tenemos que dar el ejemplo de cumplir las cosas como corresponden. Entonces cuando hay un funcionario público de cualquier área que se implique en esta cuestión, tenemos que dar el ejemplo y responder en caso de un incumplimiento. Doctora, para bajar con nuestras audiencias, ¿puede explicar qué es el prevaricato? El prevaricato es dictar resoluciones contrarias a la ley o a la Constitución. En estos casos lo que se le atribuye es haber dictaminado en determinadas causas penales, estas sí vinculadas al narcotráfico y algunas otras también, en contra de la misión que le fue encomendada constitucionalmente como funcionario del Ministerio Público Fiscal. Nosotros acusamos, y él lo hacía en defensa de los diputados. Es todo lo contrario, es una forma desleal a la misión que le fue confiada. Al principio, cuando usted descubrió todo, y a principios de año, ¿no es cierto?, y comenzó a actuar, ¿no hubiera, lo lógico no hubiera sido suspenderlo en sus funciones? Esas son cuestiones administrativas, está muy bien la pregunta, son cuestiones administrativas de investigación, también con su mesura, porque recién comenzaba la causa concretamente,
y la suspensión administrativamente por reglamento no puede durar más de 90 días. Si la causa penal no se lograba avanzar en ese término, él tenía que volver. Entonces el Procurador General, con muy buen criterio, dispuso la suspensión una vez que salió el auto de procesamiento, que es un paso procesal muy importante en una causa. Doctor, ¿él se había estado detenido anteriormente? Él tenía otra causa penal del 2008, una causa penal que llamativamente no avanzaba, llamativamente se le dictaban los sobreseimientos y el Ministerio Público Fiscal apelaba. Esa causa está en la Cámara Federal de Apelaciones y tiene que continuar su curso. ¿Hablamos de la denuncia de Cabrera? Sí, exacto. Por último, de mi parte por lo menos, ¿qué sucede con los imputados que fueron beneficiados por él? Resulta que en esos intentos porque otro de los delitos que se le atribuye es tráfico de influencias. Sí. Estas conductas de pretender beneficiar a determinados imputados no les surtió efecto porque finalmente todos están condenados por pedido mío. Bien. Doctora, Ahí está, no sé, Nico, ¿tenés alguna consulta que hacerles? ¿Te parece? Doctora, ¿cómo está? Lo comunico con Nicolás González. Nico, te está escuchando, ¿sí, bueno, doctora? ¿Cómo le va, fiscal? ¿Cómo anda? Muy, pero muy buenos días. Nicolás la saluda. Bueno, fiscal, la pregunta es específicamente... Discúlpenme, están todos... Bueno, no, a ver, en todo caso, que termine la conferencia. No, mi pregunta es, ¿cómo se puede, creo que para la mayor parte de la audiencia, preguntar cómo se puede él hacer todos los artilugios de tratar de ayudar a una persona sin que nadie del resto de la justicia federal se dé cuenta? Es que si nos dábamos cuenta, había sospechas, pero nosotros en materia penal tenemos distintos grados. Hay una sospecha, hay una probabilidad o hay una certeza. Esas sospechas solamente tuvieron su materialización cuando las fuerzas de seguridad, como dije recién, pusieron en conocimiento en este caso mío, de que él estaba nombrado en determinadas intervenciones telefónicas. Con eso se inició la investigación, es decir, él podía desarrollar todas estas artimañas, si se quiere con ese término, pero él, y del mismo teléfono surge, él hacía y deshacía en estas cosas y finalmente no lograba su cometido. ¿Por qué? Porque tanto desde la Fiscalía que tenía, y él mismo reconocía, Fiscalía dijo que no, pero... O sea, yo emití un dictamen diciendo que no a la excarcelación, que no a las prisiones domiciliarias o solicitando prisiones preventivas, y él utilizaba por atrás métodos de influencia para tratar de revertir esa opinión negativa que yo emitía en las causas. Entonces, pero de eso, por supuesto, no había cabal noticia. Una vez que tuvimos las pruebas, porque esto además todos sabemos que con una causa penal el mero dicho no sirve, lo que necesitamos son pruebas concretas. Sí. Son las pruebas que finalmente dieron pie a esta causa penal. Más o menos para tratar de entenderlo, es como que él trataba de armar un camino como para favorecer al narco y tratar de engañarla a usted como fiscal. Ese era más o menos el propósito. Sí, eso es lo que se le atribuye justamente en el auto de procesamiento, conforme lo ha pedido el Ministerio Público Fiscal. Usted mencionó que llamativamente no avanzó la causa de Cabrera del 2008. Sí. ¿Por qué? ¿A dónde debería haber avanzado y no avanzó? Y debió haber avanzado, había un juez subrogante, no era el juez Piedrabuena, era otro juez que estaba designado en esa causa y le dictaban en distintas oportunidades sobreseimientos con fundamentos que no correspondían, por eso iba a la Cámara y la Cámara revocaba ese sobreseimiento, lo cual implica una extensión en el tiempo, lamentablemente, cuando en realidad las causas penales deberían agilizarse e ir más rápido. O sea que entiendo yo que también debería ponerse el acento en investigar también por qué no avanzaba esa causa, ¿no? Exactamente, eso está en trámite actualmente en Córdoba. Fiscal,
Yo valoro muchísimo esto de que esté hablando porque me parece importante teniendo en cuenta lo que significa la justicia federal y el nombre de ustedes, ¿no? El aclarar, porque lo mejor que puede pasar es que se dé la cara y se explique este tipo de situaciones ante una sociedad que ve una persona como auxiliar de fiscal que hoy tiene una causa grave, ¿no? Así es, ese es el fundamento por el cual yo hablo y explico cómo son las cosas para no dejar librado malinterpretaciones y además hacer un análisis por ahí no tan adecuado conforme lo que hay en la causa. Y esto es lo que digo, hay una persona sospechada de corrupción, pues se la saca y se la suspende y se continúa su juicio como corresponde en un Estado de Derecho. Eso es lo importante, que el sistema funciona con los controles internos y repele a quien está sospechado de corrupción. En la Justicia Federal de La Rioja eso es lo que sucede y por eso lo resalto y hablo ante la sociedad para que se sepa, digamos, qué es lo que sucede internamente, porque la verdad que hasta yo lo sentí como una injusticia que se ponga a todos en la misma bolsa, porque no somos todos iguales, porque como le digo, somos muchos los que ponemos el cuerpo en la cara. Yo miro a los imputados en un juicio y les digo, a usted se lo acusa y le pido penas, y les pido penas muy altas. Entonces, en esta lucha contra la narcocriminalidad que nos afecta, porque quien quiere beneficiar a un narco no mira más allá de su bolsillo, porque todos tenemos hijos y nadie quiere que nuestros hijos estén perdidos por la droga. Nadie quiere esos barrios cooptados por los narcos. Entonces, si yo vengo desde hace años luchando contra esa criminalidad tan nefasta, bueno, que pase esto me parece muy grave, pero además injusto que la lectura nos ponga a todos en la misma bolsa. Fiscal lo dijo recién, pero me gustaría que lo profundice. ¿Por qué usted ni Piedrabuena pueden ser parte de la investigación? ¿Pueden investigarlo a él? Disculpe que no le escuché la pregunta. No, le decía que me profundice por qué razón usted ni Piedrabuena pueden investigarlo, por qué decidieron apartarse. Lo dijo recién, pero me gustaría que lo profundice más allá de lo técnico. Sí, porque en las causales de recusación está previsto en el Código Procesal Penal cuando se tuviera una vinculación que, en este caso, a ver, yo me inhibí porque ya me había inhibido en la causa penal del 2000, digamos, esa causa vieja que era por las jubilaciones truchas. La de Cabrera, Cuando sí. yo vengo aquí en el 2017 y me corren una vista, yo me inhibo porque él trabajaba en la Fiscalía. Entonces, para mantener, por una cuestión ética, yo me corro. Y digo, que venga a investigar la Procunar, que es la Procuraduría especializada en narcocriminalidad, que además es la que llevó adelante los casos, como dije, del juez Reynoso, del juez Soto Dávila, que está también participando en la del juez Bento. Son todas personas que fueron sospechadas y finalmente algunas condenadas. El de Bento está todavía en trámite, pero los otros fueron condenados por tener vínculos con el narcotráfico. Entonces el fundamento es preservar la investigación, que siga y que no haya ningún, digamos, que sea la prolijidad basada en una cuestión ética. Ese es el fundamento. Cuando le hacen la denuncia fiscal, cuando la persona, el arrepentido cuenta esto, ¿automáticamente ustedes acceden a los chats y demás o eso fue proceso de la investigación? El mismo imputado muestra un chat y de hecho yo le secuestro ese teléfono y lo mando a la Procunar. Ese teléfono es el primero que nos da la pauta de que lo que decía el imputado arrepentido tenía verosimilitud, porque podía mostrar esos chats. Finalmente, cuando se le secuestra el celular esa misma noche, porque esto fue entre las 5 y las 7:30, 8 de la tarde de ese sábado 18 de marzo, ahí mismo yo comparecí ante el juzgado y solicité el allanamiento, y ahí es que se le secuestra el teléfono, y en el mismo teléfono es del teléfono del implicado, del doctor Apóstolo, surge toda la prueba que finalmente lo incrimina. La última que le hago, fiscal, en el caso, estas dos personas son los dos arrepentidos. A partir de la aparición de esto, ¿apareció alguien más? ¿Hay una denuncia nueva? Disculpe, no son dos arrepentidos, es un solo arrepentido. Ah, bien, es uno solo. Bien, porque aparece uno de lo que le pide 400.000 y otro que le pide 1,5 millones. ¿Son en la misma causa? Y el otro está condenado hace un mes a 7 años de prisión. Ajá. El que le pagó 1,5 millones presuntamente. Hablo presuntamente porque está en trámite la causa. Sí. Ese no se arrepintió. Eso surge del propio teléfono y también tenía que ver
con esas intervenciones telefónicas que me habían puesto en conocimiento. Bueno, le repregunto, ¿hay alguna otra persona que haya aparecido en las últimas horas? En las últimas horas... Sí, después del movimiento mediático, digo. Al menos acá en Fiscalía no. Recuerde que yo no intervengo en la causa penal, interviene el doctor Diego Iglesias, más allá de que acá en Fiscalía pueden concurrir, por supuesto, venir y declarar y hacer las denuncias correspondientes, pero no, nosotros tenemos ese arrepentido que declaró en marzo y después todo lo otro que surge de las acusaciones que le realiza el Ministerio Público Fiscal de la Nación son a raíz de la prueba obtenida en el teléfono celular del doctor Acosta. Fiscal, le agradezco. Muchas gracias. Gracias, buen día. La fiscal federal Virginia Carmona habló, dijo, no somos todos iguales. Ese es lo principal que tomo. En todo caso, ahí no me la corte sacande o la conectemos nuevamente por teléfono. No somos todos iguales. Cuando yo recibí la denuncia, automáticamente le pasé a Piedrabuena. Piedrabuena automáticamente lo hace saber al organismo superior y desde allí comienza la investigación. Habla desde marzo, que no está yendo a trabajar, que es desde ese momento, entiendo yo, que ellos reciben la denuncia y marca que está con prisión domiciliaria en estos momentos por una cuestión de salud. Y, bueno, ella cuenta que el camino que hacía Apóstolo era tratar de engañar con sus escritos a la fiscal Carmona para que se beneficie al narco, ¿no? Y él recibía a cambio de eso dinero. Pero la fiscal acaba de aclarar que ella siempre decidió con la prisión o en contra de los narcotraficantes, que eso, digamos, es lo principal que ella la va a favorecer en esta investigación, ¿sí? Porque yo siempre decidí en base a los elementos que tenía. No sé, Cande, si a vos te llamó algo más la atención de allí. Sí, y hizo referencia también que, bueno, todo lo que notificaba es como que esta persona trataba de hacer todo lo opuesto, poniéndose del lado también de la persona que estaba siendo investigada para tratar de, bueno, de cierta manera beneficiar a esa persona, digamos. Yo lo que destaco, y se lo dije a ella, es que me gusta que cuando vos crees que injustamente se los está acusando a todos, salgas y a hablar. Esto me pareció importante, porque cuando vos salís a hablar, tranquilamente yo te puedo preguntar, repreguntar, y vos, si no tenés nada que esconder, respondés. Y eso lo valoro, eso me parece muy bueno de la fiscal Virginia Carmona. Porque pocas veces pasa que desde la justicia salen a hablar, a poner la cara. Sí, es verdad. Pocas veces. Y aclarar las situaciones pocas también. veces. Y acá, en esto, lo destaco. Después, obviamente, que la justicia, con el avance de la investigación, va a determinar responsabilidades. Me dejó también el otro título. Me pareció llamativo que no haya avanzado la causa del 2008. Y dijo... Eso es para que lo averigüemos después. ¿Quién es el juez que subrogaba a Piedrabuena? Que es el que le daba los beneficios. Porque ella dice, me pareció llamativo que la causa de Cabrera no haya avanzado. ¿Y quién es el que no lo dejaba avanzar? El que subrogaba en el momento que lo tenían que subrogar a Piedrabuena, había alguien que aparentemente no le daba o le daba el beneficio. Lo ha planteado ella como duda, ¿no? Cande, muchísimas gracias. Excelente trabajo, ¿eh? Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. 3 minutos nos separan de las 11 en toda la República Argentina. Vamos.